Hola a todos y todas. Yo me llamo José Muñiz, soy docente e investigador del Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais, en Brasil. Y lo que les voy a presentar hoy es el resultado de las investigaciones que vengo desarrollando en el grupo de investigación Comunica y también en el marco del proyecto de investigación Culturfil, que es dirigido por la profesora Carmen Villarino de la Universidad de Santiago de Compostela. Antes de todo, me gustaría agradecer por la invitación a participar de este seminario y desearles que estén todos y todas muy bien y con salud. Bueno, empiezo por decir que los objetivos de esta discusión en general son, en primer lugar, buscar subsidios para comprender el rol de los eventos como los festivales, ferias y bienales en la conformación de los campos culturales. Es decir, que hay una preocupación más amplia que tiene que ver con los efectos que tienen estos eventos en los campos culturales, no solamente en el campo editorial. En segundo lugar, ubicar a las ferias del libro específicamente como espacios que son causa y al mismo tiempo efecto de la organización colectiva de los editores y de otros agentes del mundo del libro. En tercer lugar, comprender todas las tramas que tienen que ver con la participación de países, ciudades y comunidades lingüísticas en la condición de invitado de honor, sobre todo en las ferias internacionales del libro, que son el objeto del Culturfil. Y finalmente, discutir las dinámicas espaciales del campo editorial a partir de una perspectiva sociológica y particularmente los dos fenómenos que son el título de mi presentación, que son los desplazamientos de los agentes y la interacción presencial de estos mismos agentes. Entonces, en esta presentación me detengo en este último objetivo. Bueno, para empezar a discutir esta conformación espacial y territorial del campo editorial, habría que distinguir dos tipos de centros donde se concentran las energías de este campo, ¿no? En primer lugar, lo que estoy llamando de centros de acumulación, pero que otros investigadores han llamado las capitales culturales y las capitales editoriales, específicamente para nuestro campo, que son básicamente grandes metrópolis en general, donde se concentran las empresas y las instituciones culturales. Evidentemente que la importancia de estos centros es variable de acuerdo al radio de influencia que tienen, si es más global o más bien local o regional, y la hegemonía que detienen en un cierto territorio, ¿no? Hay territorios donde hay una capital muy hegemónica, mientras que en otros territorios hay dos o tres que comparten, digamos, esta posición de poder. Y finalmente es importante subrayar que la condición de capitalidad cultural de estas ciudades tiene directamente que ver con la capitalidad económica y política, justamente porque se trata de ciudades donde se concentran los recursos o los capitales, es que se convierten también en capitales culturales, ¿no? Y en segundo lugar, los centros de peregrinación, ¿no? Que son básicamente las ciudades a las cuales los agentes del campo cultural van periódicamente para efectuar cambios de todo tipo, ¿no? En este caso, la historia de la constitución de estas ciudades como centros de peregrinación en general tiene que ver con fenómenos de naturaleza funcional, es decir, una ubicación estratégica en el territorio, por ejemplo, o bien tradicional, es decir, ligada a ciertos hechos del pasado, a ciertos personajes, etc. Y estos efectos, perdón, esta historia produce efectos en el tiempo presente. Y es esto lo que hace de estas ciudades centros de peregrinación. Vale decir que los centros de peregrinación existen no solamente en los campos culturales, sino también en otros campos, como es el caso del campo de las finanzas, bastaría pensar en la ciudad de Davos, o bien en el campo religioso, que es de donde presto, digamos, el término peregrinación. Bueno, en este segundo tipo de centro es donde se ubican las ferias del libro. Vale decir que esta división o esta distinción entre centros de acumulación y de peregrinación
es una distinción más bien analítica, porque de hecho muchas veces los centros de peregrinación se ubican en los centros de acumulación. Pero para la discusión que quiero hacer en esta presentación, me parece que es interesante separar, me parece que es importante distinguir. Bueno, algo que identifica a estos centros es que los de acumulación se destacan por producir y ser producidos por desplazamientos permanentes. Es decir, a la medida en que se constituyen como centros de acumulación, como capitales culturales, empiezan a atraer los agentes culturales que pasan entonces a vivir en estos centros, ¿no? Mientras que los centros de peregrinación son sobre todo centros de desplazamientos temporarios, los que podemos ver en las ferias del libro, ¿no? Agentes del mundo del libro de todo el mundo van a Frankfurt o a París o a Guadalajara durante un par de días y después vuelven a sus territorios de origen. Bueno, los eventos de la cultura, es decir, las ferias, los festivales, las bienales, las subastas y muchos otros, adquieren una importancia central en diferentes campos de la cultura en las últimas décadas, ¿no? Eso tiene que ver con el hecho de que conforman un calendario para los agentes y por lo tanto regulan las actividades profesionales de estos agentes durante todo el año. Además, propician espacios de cambios diversos y generan formas de visibilidad de los proyectos, las empresas, las publicaciones, los intelectuales, etc. Asimismo, enmarcan también la existencia pública de los grupos, fracciones, comunidades de práctica, y en el caso de los invitados de honor, me parece que esta es una función esencial, ¿no? A la medida en que la participación como invitado de honor enmarca la existencia de una comunidad lingüística o literaria o editorial. Y bueno, hay algunos investigadores que han desarrollado la idea de que en las últimas décadas son décadas en las cuales existe un proceso o un fenómeno de eventualización o festivalización o incluso de espectacularización de la vida cultural. Yo no quiero entrar mucho en esta discusión, pero me parece que es un horizonte de discusión, de investigación importante para tener en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué efectos las ferias y obviamente otros eventos pueden producir? En primer lugar, me parece que es importante decir que la presencia efímera de los agentes en estos espacios producen efectos que son menos o más duraderos, depende, ¿no? Y yo destaco tres de estos efectos. El primero de ellos lo presto de Gustavo Sora, que habla de un efecto de sincronización de las ferias del libro, es decir, que en estos eventos hay una suerte de sobreposición de diferentes temporalidades del mundo editorial, ¿no? La presencia de muchísimas editoriales de muchísimos países y lenguas hace que se sobrepongan en este espacio muchas temporalidades distintas que constituyen un dado campo. En segundo lugar, lo que Pierre Bourdieu llama efecto de club, que básicamente es este sentido de pertenencia a un cierto campo, a un cierto grupo, que se produce a partir de esta ubicación espacial. Entonces, el hecho de que un país o un editorial está en una feria produce este efecto de que hace parte de algo, es decir, hace parte de un grupo o de una comunidad que no necesariamente representa toda la comunidad que se quedó afuera, ¿no? Y finalmente lo que vengo llamando efecto de metonimia, la visibilidad que tienen estos eventos y la importancia que les dan los agentes del mundo editorial hace que estos eventos funcionen como si durante un par de días ellos fueran representativos o significativos de todo el mundo editorial. Es decir, es como si la parte, la feria, el evento, funcionara como si fuera o como si fuera representativa de la totalidad de este campo, porque todas las atenciones están volcadas hacia este momento, ¿no?
Y de eso podemos o podríamos sacar una hipótesis que es de que estos efectos son producidos por la combinación entre los desplazamientos masivos que hacen los agentes para estar presentes en estos eventos y al mismo tiempo de la copresencia física, ¿no? Que es lo que estos desplazamientos permiten. Y a pesar de que esta discusión teórica no haya empezado en este momento de pandemia, me parece que la ocasión es bastante interesante para pensar en estos efectos a la medida en que tenemos un montón de ferias de libros y otros eventos del mundo cultural que fueron cancelados o que tuvieron que cambiar su formato por un tema de salud pública, ¿no? Bueno, no me parece por casualidad que un par de fenómenos como las giras, las residencias, las estancias de estudio, los congresos, se convirtieron en focos de atención analítica en los últimos años. Porque de hecho, las idas y vueltas fugaces de los agentes culturales explican cosas. Y entonces traigo para esta discusión un libro que se llama Cadenas de Rituales de Interacción, de un sociólogo estadounidense que se llama Randall Collins. Y lo que hace Collins es básicamente plantear una suerte de interaccionismo radical, ¿no? Dice él que la interacción social inmediata es la unidad básica a partir de la cual se genera todo tipo de creencias, ideas, emociones y pertenencias. Asimismo, plantea Collins que las interacciones se producen de acuerdo a ciertos patrones que él llama rituales de interacción y que son, cito, mecanismos de foco compartido y consonancia emocional. Finalmente, Collins dice que los rituales de interacción funcionan en cadenas que son potencialmente infinitas, es decir, que los símbolos que se producen ahí en estos eventos son punto de arranque de series de circuitos ulteriores de segundo y tercer orden, donde estos símbolos pueden ser recirculados. Entonces, a partir de este planteo de Collins, podríamos pensar en un par de trabajos que se han producido sobre ferias del libro, a pesar de que no tengan el interaccionismo simbólico como horizonte teórico, digamos así. Me parece que hay conclusiones que ya tenemos sobre las ferias del libro que van de manera muy consonante con lo que plantea Collins, ¿no? En primer lugar, el trabajo de Gustavo Sora, que habla de la pertinencia tanto situacional como estructural de las ferias como objeto de análisis etnográfico, es decir, que las ferias interesan no solamente por lo que se pasa ahí, en esta situación, sino también por las relaciones que esta situación mantiene con la estructura del mercado o del campo. Y en segundo lugar, lo que muestra Sora, sobre todo para el análisis de la Feria de Frankfurt, es que esta configuración espacial provisoria que tiene la feria tiene directa o indirectamente que ver con las jerarquías que se producen en el mercado de manera global. Es decir, que de algún modo hay una refracción entre esta configuración espacial de la feria y las posiciones de los distintos mercados, lenguas y tradiciones literarias como más o menos centrales o más o menos periféricos en un sistema internacional de circulación. Tomo también el trabajo de Brian Moran, que dice, cito, las ferias de libros funcionan como grafos, a medida en que trazan las posiciones relativas de los editores y de otros participantes en un espacio abstracto. Lo que plantea Brian, y es muy interesante, es que no solamente podemos mirar a las ferias como eventos de configuración de campo, que es lo que se suele decir en estos trabajos, sino también como torneos de valor. Y ahí toma de préstamo el concepto de Appadurai, ¿no? Y cito, las relaciones sociales entabladas en la feria están en el corazón del cambio de dádivas, a través del cual la cercanía espacial, la feria del libro, se convierte en vida social, la comunidad editorial.
Y finalmente, menciono mi propia investigación sobre las ferias de editoriales independientes, donde se pudo concluir que, por un lado, estas ferias representan la contraposición de estos editores a los grandes eventos del mercado editorial, es decir, que hay una dinámica que es tanto de exclusión, porque de hecho para estos editores resulta muy difícil participar de estas grandes ferias internacionales, sino también de autoexclusión, es decir, que muchas veces no tiene sentido para ellos participar en estos grandes eventos. En segundo lugar, estas ferias que ellos mismos hacen funcionan como espacios de identificación colectiva, porque ahí se producen muchísimos cambios de informaciones sobre el mercado y también cambios de objetos. Y entonces cito, él habla de uno de los organizadores de la Parada Gráfica de Porto Alegre, en Brasil. La escena de las publicaciones independientes en Brasil está en ebullición y las ferias son el termómetro, el hogar, la vitrina y la celebración de esta escena. Y me parece muy interesante esta cita porque pone de manifiesto este carácter del efecto de metonimia que producen estas ferias, ¿no? Es como si funcionaran como representativas de todo un mercado o de toda una escena, como dice el entrevistado. Bueno, algunas conclusiones finales que no son conclusiones en realidad, sino modos de abrir este debate. En primer lugar, retomo Collins cuando dice, ¿es imprescindible la presencia corporal? Y a esta pregunta responde de la siguiente manera. El ritual es esencialmente un proceso corporal. Lo que inicia el proceso ritual es la convergencia de cuerpos humanos en un mismo lugar. Hay un rumor, una agitación o como mínimo una conciencia de la mutua proximidad de los cuerpos. Y entonces en este contexto de pandemia podríamos preguntarnos un par de cosas acerca de cómo han funcionado estas ferias este año y también qué va a pasar con este mercado a pesar de que se hayan cancelado muchas de estas ferias, ¿no? Y tomo como caso interesante para pensar el hecho de que la Feria de Frankfurt este año va a ocurrir en Frankfurt, pero no habrá invitado de honor, o sea que se canceló la participación del invitado de honor, se prorrogó hacia el próximo año. Y entonces la pregunta que se puede hacer es, ¿por qué? ¿No? Y ahí tomo nuevamente a Collins, que dice, los mensajes verbales deliberados son solamente una parte pequeña de lo que origina sentimientos de participación. Y yo agregaría a esta discusión el hecho de que la configuración espacial, sobre todo cuando pensamos en la posición del invitado de honor en una feria como Frankfurt, lo que justifica la existencia de este invitado de honor en este espacio es justamente que la feria propicia una infinidad de encuentros fortuitos que no pasarían si no hubiera este espacio, ¿no? Y entonces a partir de esto se puede plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se deja de producir cuando no hay desplazamientos y cuando no hay presencia física? Nuevamente, quiero destacar que esta reflexión no comienza con la pandemia. El libro de Collins fue publicado muchísimo antes de la pandemia, pero sí me parece que este momento que estamos pasando ahora es muy productivo para pensar el rol de estos desplazamientos y de esta copresencia. A empezar por el hecho de que estamos alejados uno de los otros en este seminario. Ojalá pudiéramos estar en México en este momento, pero lamentablemente no pudimos. Entonces, me parece que son planteamientos que valen tanto para los eventos de naturaleza cultural como de naturaleza académica y otros también. Bueno, les agradezco nuevamente la oportunidad de diálogo y seguimos para la discusión. Gracias.